El Señor les bendiga, a su hermano y su amigo evangelista del Señor, Jorge Solano. Como saben, estamos al frente del ministerio, caminando por lugares celestiales, y el ministerio marcando mi generación. El día de hoy, como cada día, quiero compartir una porción de la Escritura, y para ello he seleccionado el capítulo 5 del libro de Job, que estaremos leyendo algunos versículos. A la letra dice: en el nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Gloria al nombre del Señor. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Oiga lo que dice el versículo 9: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Amén. Gracias al Señor por su palabra, que el Señor nos ayude a entenderla, tener sabiduría para aplicarla en nuestras vidas, enseñarla y predicarla para gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis santos hermanos, el día de hoy quiero compartir sobre lo que es las aflicciones. La Biblia no siempre tiene bien definida algunas cosas, o no siempre tan totalmente clara o llana de entender. Por ello, el Señor ha establecido, instituido o constituido maestros evangelistas que puedan enseñar a otro las verdades eternas, que a veces están codificadas o están un poco ocultas en las profundidades del sagrado libro, la Biblia. El libro de Job es uno de los libros más profundos de la Biblia. Y este hombre, Job, es ejemplo de paciencia en la Escritura. Tuvo una prueba como no la ha tenido otro ser humano, a excepción del Señor Jesucristo. Y en medio de esa prueba y de esa aflicción, este hombre es visitado por tres amigos. Fueron ellos Zofar, Bildad y Elifaz, los tres amigos. Y es justamente uno de esos tres amigos que llegó para consolarlo quien está hablando en el versículo o los versículos que acabamos de leer. Uno de los discursos más profundos y poéticos de todo el Antiguo Testamento es el discurso del amigo de Job llamado Elifaz. Sin embargo, Elifaz está acusando a Job de que la calamidad que estaba viviendo se debía a algún grave pecado o algo execrable que él hubiera hecho delante de Dios. Eso no necesariamente tenía que ser cierto, pero era el punto de vista de Elifaz, como a mucha gente que las acusan dependiendo del punto de vista de fulana o de fulano, pero no tiene que ser cierto. En el caso de Job y de Elifaz, no era como Elifaz pensaba, pero hay una gran verdad que Elifaz pone de relieve en el versículo 7 del capítulo 5 de Job. Y es que él dice que como se levantan las chispas para volar al aire, al viento,
así es el hombre para la aflicción. Mis santos hermanos, lo que dice este versículo es prácticamente un principio. Ha habido dos cosas que ha marcado sobre todo a los hombres de Dios, pero a los hombres en general también. Sobre todo la aflicción. A los hombres de Dios lo han marcado la fe y las aflicciones, el padecimiento. Por eso Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y los hombres de Dios a través de la historia han sido marcados por esas dos cosas, la fe y las aflicciones, el padecimiento. Pero hay algo sorprendente de impacto que este hombre pone de relieve en los versículos 19 al 27 del capítulo 5 de Job. Yo se los recomiendo. Es una mina de bendiciones lo que está allí. Y es que él habla de las 7 formas de aflicciones del hombre. Y él dice que de ellas el Señor te librará. Santo el nombre del Señor. En el versículo 19, él dice que de 6 aflicciones te librará el Señor. Y aún en la 7ª, y que aún en la 7ª tú no temerás. Veamos cuáles son esas 7 aflicciones de las que el Señor te librará. Primero, él dice que en tiempo de hambre, óigame, te librará de la muerte. Después él dice, del poder de la espada te librará en la guerra. Del azote de la lengua, de la gente lengua larga, que mucho existen y abundan. Del azote de la lengua será protegido. Dios te protegerá de los chismosos, de los enreosos, de los calumniadores, de los murmuradores, de la crítica. Dios nos protegerá. En cuarto lugar, él dice que no temerá la destrucción cuando viniere. Y esto parece referirse por la palabra aramea que usa, ya que el libro de Job hasta el capítulo 7 fue escrito en arameo. Parece referirse a desastres naturales, que no temeremos a la destrucción cuando viniere. Gloria al nombre del Señor. Y en quinto lugar, él dice, de la destrucción y del hambre te reirá. Gloria a Dios. No tema por el hambre que viene después de la pandemia. No tema por la destrucción. No tema por lo que se avecina, porque hay una promesa de gloria que el Señor tiene instituida en la Escritura. Y dice que de la destrucción y del hambre nos reiremos. En sexto lugar, Elifaz dice que nosotros no temeremos a las fieras del campo. Gloria al nombre del Señor. Es importante hacer notar que no necesariamente se refiere a las fieras salvajes de la selva. Hay otras fieras que acechan, hay otras fieras que son depredadoras, hay otras fieras que matan y destruyen. Y la última de las 7 cosas que menciona Elifaz, él dice que aún en la 7ª no tendremos temor. Se refiere al espanto de la muerte. No tendremos temor al espanto de la muerte. Ahora uno puede entender por qué Pablo decía, para mí es 1000 veces mejor
morir. Gloria al nombre del Señor.